Durante mi breve estadía en una base militar rusa, varios de los mejores botánicos del país fuimos cordialmente invitados a presenciar un acontecimiento que cambiaría la forma en cómo percibimos la realidad del entendimiento humano. Los agentes de gobierno que estaban a cargo de dicho evento nos explicaron que en el bosque de Siberia, unos militares encontraron lo que parecía ser un campamento abandonado. Dentro del campamento encontraron una cámara Super 8 que contenía un metraje en su interior. Dicho video sería mostrado a nosotros para tratar de dar una explicación al contenido que estábamos a punto de ver. Tuvimos que firmar un documento de confidencialidad, puesto que aquellos videos contenían material suficiente para ser considerados como clasificados por el gobierno. Al firmar dicho papel y ver el metraje grabado, muchos de mis colegas y algún que otro escéptico quedamos impactados con el metraje que vimos en la cinta de video. Nadie podía asimilar que algo así pudiera existir, mucho menos tenían sentido las cosas vistas durante esos breves minutos que duró la grabación. Aquellos agentes de gobierno que guardaban la cinta nos propusieron dos cosas sobre la mesa. La primera era que podíamos irnos a casa. Sin embargo, debíamos permanecer en silencio absoluto. De lo contrario, si esta información salía a la luz pública, podíamos ser considerados como terroristas contra Rusia. La segunda propuesta era permanecer en las instalaciones, trabajar y resolver, con base a lo que vimos, el enigma de aquel misterio de los primeros exploradores que grabaron la cinta del video. A todos se nos dieron 24 horas para presentar una respuesta. Durante este tiempo, más de la mitad de todos los botánicos descartaron sin pensarlo, puesto que creyeron que aquellos metrajes eran falsos, inventados o algo por el estilo. Si tú me lo preguntas a mí, creo que aquel video era real. Por tanto, pasadas las 24 horas, solo 7 de nosotros aceptamos el trabajo. Los demás botánicos fueron retirados inmediatamente de las instalaciones. Junto con mis demás camaradas, establecimos varias cosas importantes para tratar de dar entendimiento a esta situación. Número 1. Bajo ningún concepto debemos rechazar que aquellas cosas que no podemos entender no tengan explicación alguna. Número 2. Toda idea que tenga un fundamento de por medio debe ser considerada. Número 3. No estamos solos en el universo. Los primeros días analizamos infinidad de veces los metrajes que vimos por primera vez. Descubrimos que en efecto, algo en la Tierra estaba mal. Por eso fuimos convocados como botánicos. Con algunas bases y teorías que formulamos durante este periodo, tuvimos que hacer la petición de explorar el lugar donde encontraron las grabaciones en el bosque de Siberia. Una vez que fue aprobada dicha expedición, nos colocamos un traje especial para no tener contacto directo con el exterior. Viajamos en helicóptero, puesto que llegar en cualquier medio terrestre era imposible. Todos mis colegas botánicos estábamos nerviosos por ver el lugar. Nos encontrábamos en medio de la nada, prácticamente. Aún no puedo creer cómo fue que encontraron esa grabación. Comprendimos al llegar al lugar por qué los militares querían revelar dicho contenido, puesto que el bosque de Siberia estaba pintado de color carmín. Cientos o quizás miles de kilómetros a la redonda tenían ese peculiar color. No comprendíamos por qué los militares no dieron una explicación alguna a este fenómeno tan particular, dado que aquel video estaba en blanco y negro. Aún así, todo esto era apenas la punta del iceberg. Entendimos, tal y como lo vimos en aquel video, aquella criatura era real.
Era perturbador imaginar que semejante cosa viviera en aquellos bosques. Medía poco más de 20 metros de alto. Su forma se asemejaba a un árbol. Sus raíces eran gruesas, pero con una particularidad. En el árbol en sí, tenía las cabezas fusionadas de los exploradores del video. Todo estaba acordonado por los militares. Nosotros como botánicos debíamos descubrir si esa criatura, en efecto, era hostil para la humanidad. Tomamos muchas muestras de todo el lugar, hicimos un mapeo sísmico e incluso decidimos que lo mejor que podíamos hacer era trabajar en aquel lugar, dado que llegar hasta ahí tomaba poco más de 3 horas en helicóptero. Cuando pasó poco más de 2 meses, aquella criatura comenzó a mostrar signos de aprendizaje. Podíamos decir que era como estar hablando con un bebé, dado que la primera prioridad era tratar de que ambos, tanto botánicos como el árbol, tuviéramos un lenguaje en común. Poco a poco el árbol fue adquiriendo más y más aprendizaje. Todo lo que reportábamos llegaba a la élite del gobierno ruso. Ellos eran los únicos que debían de decidir qué cosas debíamos decirle al árbol, hasta que pasó lo peor. La élite del gobierno ruso decidió que debíamos enseñarle nuestro propio lenguaje, y al poco tiempo tuvimos resultados muy positivos. Dado que el árbol había adquirido suficiente conocimiento, aquella criatura comenzó a hablar a través de las cabezas fusionadas de los exploradores. Comenzaron con balbuceos sin sentido, hasta que concretaron palabras específicas, tales como mamá o papá. Las cosas en aquel lugar se tornaron un tanto escalofriantes. Era increíble escuchar cómo aquel árbol podía comunicarse con nosotros. Llegó el turno de hacerle preguntas, algo muy básico, como si su origen no fuese de la Tierra, sino del espacio. Pero el árbol jamás contestó las preguntas que la élite del gobierno quería saber. Solo se limitaba a decir palabras en clave que ya le habíamos enseñado. Por tanto, tal y como lo haría un gobierno que no tiene control sobre algo, decidieron que lo mejor sería deshacerse de aquella criatura. Lo que no contaba la élite del gobierno, ni tampoco los militares, era que el árbol comenzara a fusionar y consumir gente sin control. Extendió el caos por toda la base. Nada podía frenar aquella cosa. Fue entonces que el árbol llegó al punto de fusionar a tanta gente que pudo hablar como una persona normal. Era tanta la gente que consumió que el árbol parecía tener 1000 cabezas por todo su cuerpo. Era como un monstruo. Sus palabras eran claras y concisas. Aquel árbol dijo lo siguiente: yo soy el todo. Yo soy el eterno. Yo soy Dios. Yo soy el universo. Yo soy la vida. Yo soy la muerte. Los pocos soldados y los pocos botánicos que quedamos con vida, nos quedamos petrificados al escuchar sus palabras. Tuvimos que evacuar de aquel lugar. Tiempo después, todo el lugar quedó consumido por el fuego. Todo el bosque rojo quedó hecho cenizas. El experimento ruso sobre la criatura que habitaba en aquel bosque de Siberia quedó clasificado como un fracaso. Hasta la fecha, sigo soñando con aquel árbol cósmico. ¿Cuál era su verdadero propósito en la Tierra? ¿Cuál era su origen? Nunca lo sabremos. De una cosa estoy seguro: de no haberlo detenido, probablemente toda la humanidad se hubiese fusionado con aquel árbol, tarde que temprano. Tal y como lo hizo con aquellos militares y botánicos, así como también con los exploradores que consumió, mutiló y descuartizó,
atrozmente en el video que vimos por primera vez.